siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Este es un programa muy esperado por varios televidentes. Le doy la bienvenida a los participantes y a ti, Richard. Gracias por estar aquí. Gracias, Karina. Gracias, licenciado Balcells, y gracias, licenciado Aquiles Fallase, por estar presentes la mañana del día de hoy. Vamos a hablar de temas serios, vamos a hablar de la parte técnica y filosófica, por qué sí o por qué no, reformas a la Constitución en estos momentos en Guatemala. Sabemos que el Congreso de la República saldrá de receso, sin embargo hay guatemaltecos que piden que aunque salgan de receso exista la posibilidad de que sigan platicando y aprobando los artículos de estas posibles reformas. El licenciado Richard Shaw nos dará una breve introducción al tema y luego su servidora lanzará la primera pregunta. La modalidad es que tienen 8 minutos con un semáforo enfrente, no para coartar la libertad de expresión de ninguno de los dos participantes, sino para que nos abunde el tiempo, porque solo tenemos 1 hora 45 minutos. Gracias, Karina. Gracias, amigos televidentes. Bienvenidos a este foro sobre las reformas constitucionales. Hoy tenemos la presencia de 2 distinguidos panelistas, uno constituyente y un hombre muy agudo en el análisis de las reformas, que es el ingeniero y licenciado Aquiles Fallase, y otro, el licenciado Balcells, quien nos tiene una caja de sorpresas, pues esperamos nos amplíe la información sobre el tema. Las reformas constitucionales al sector justicia inician en su última fase de cara a la aprobación en el Congreso y sin embargo las modificaciones están en manos de los diputados y según el analistas consultados se debe cuidar de que no se mezcle el interés político. En este momento vamos a tener la primera pregunta que se lanzará a los participantes con respecto al fondo de las reformas constitucionales para que usted, amigo televidente, conozca qué es lo que más le conviene a Guatemala de la boca de 2 personas que son conocedoras del tema. Muy bien, gracias. Iniciaré con el licenciado Balcells, tiene exactamente 8 minutos para contestarnos y la primera pregunta, la cual será la misma para los 2 participantes, es: ¿necesitamos sí o no reformar la Constitución para lograr la mejora de la justicia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero, previo a contestar, hacer una reflexión de que es muy importante platicar. Guatemala no se caracteriza por el diálogo, no se caracteriza por confrontar ideas, no se caracteriza por debatir. De hecho, el deporte nacional, de preferencia, es la descalificación del prójimo, y eso Vea Canal está dando un paso adelante, invitando a personas que pensamos de una manera disímil sobre un tema fundamental. Y quiero también aprovechar la oportunidad para tocar el tema que Richard mencionaba antes, el interés político. Definitivamente, la ley es una decisión política, y la decisión política más importante de un país es la Constitución. Esto lo tenemos que tener claro. Por eso se llama Constitución Política de la República. Aquí hay un tema político. Ahora, el tema del millón es que esas diferencias políticas tienen que converger en un momento determinado, y así fue como surgió nuestra Constitución en el año 84 y en el año 85. Habían distintas visiones políticas, había incluso un enfrentamiento armado interno, y tenemos esta Constitución. Quiero manifestar
que yo en lo personal me declaro y me manifiesto mega conservador en el tema de reforma constitucional. Sin embargo, sí entiendo que tampoco la Constitución es una camisa de fuerza y sí debe reformarse en algunas materias. Una de ellas es el tema referente a la justicia. ¿Por qué? Hace 2 años y pico, cuando se dio todo el tema de las Cortes y se impugnó esa elección por parte del Congreso y de las comisiones de postulación, se llevó la discusión a la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad fue la que, podríamos decir, cerró el mausoleo de la carrera judicial en este país. La Corte de Constitucionalidad en esa sentencia, que es la que deberían utilizar todos aquellos que se oponen a la reforma, señaló que la carrera judicial llega hasta juez de primera instancia. Una aberración, porque eso no fue lo que los constituyentes plasmaron, pero fue lo que la Corte dice. Y ahí fue donde nos dejaron entonces en torno a que los magistrados de salas de apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia se eligen cada 5 años por una decisión política y no importa lo que esa decisión represente, el Congreso puede hacer simple y llanamente lo que le da la gana. De hecho, nuestra Corte Suprema de Justicia fue electa, y eso hay que recordarlo, tras un debate parlamentario de 45 segundos, donde el jefe del Partido Patriota, el licenciado Juan José Porras, que ahora es jefe de la bancada Viva y que se opone a la reforma, pero hay que tener ese contexto muy claro, fue el único que habló. Por lo tanto, entonces, no hay posibilidad de carrera judicial en el país. Por otra parte, tenemos unos órganos muy nobles y que nacieron con mucha esperanza, como las comisiones de postulación, que se pervirtieron. Y se han pervertido por culpa de muchos de nosotros, que hemos dejado precisamente que la academia vaya bajando demasiado el nivel. Y por último, tenemos que ser muy claros que la Constitución establece un sistema orgánico del tema de la justicia, pero no desarrolló el tema del derecho a la justicia. Y esta reforma constitucional, ese es el centro donde se gravita todo lo demás. ¿Qué hacer? Porque al ciudadano de a pie, toda esta discusión le parece bizantina o le parece lejana. El tema del millón es que tiene que ser el derecho a la justicia el que se concreta para que sea el ciudadano el que sienta un cambio en el sistema. Una de las cosas fundamentales que todo guatemalteco debe entender es que no hay república y no hay democracia sin un sistema de justicia fuerte, y en nuestro país no tenemos un sistema de justicia fuerte, y de hecho la corrupción que vimos del Partido Patriota o que hemos visto de cualquier gobierno que ha pasado es porque el sistema de justicia es deficiente. Entonces, si queremos otro país, tenemos que empezar por un cambio radical en el sistema de justicia. Gracias, licenciado Aquiles Fayase. ¿Necesitamos sí o no reformar la Constitución para lograr la mejora de la justicia? Bueno, yo tengo que estar de acuerdo con lo expresado inicialmente por el licenciado Balcells, que esta es la oportunidad de oro para tener un debate nacional acerca de lo que es conveniente o no es conveniente mantener del sistema político en general, pues como el licenciado Balcells lo decía, la constitución política es la expresión máxima del acuerdo político de un pueblo donde se llegó a un pacto social por la vía exclusivamente política. Por lo tanto, se debe de aprovechar la oportunidad para tener un debate nacional amplio, un debate nacional profundo, y quiero yo aprovechar a hacer un llamado a las partes para que no rehuyan este llamado al debate, porque lo que está sucediendo es, en realidad, las partes están cerrando en argumentos, digamos, en sus argumentos que a ellos les conviene, y lo que se está produciendo es una radicalización de las posiciones políticas en lugar de ver de una convergencia en busca del bien común. Quien haya sido usuario del sistema de justicia, ya sea en la parte laboral, en la parte de familia, en la parte civil, y peor aún si le ha tocado ser parte del sistema penal, sabemos que la justicia no funciona en Guatemala y es necesario
efectivamente modificar el sistema de justicia, pero el sistema de justicia no es únicamente el organismo judicial. De todas maneras, la justicia, para que funcione, de lo que necesita es de voluntad política para que las instituciones funcionen. De lo que no necesita es de una reforma apresurada a la Constitución. El simple hecho de hacer cambios, por ejemplo, los cambios propuestos no mejoran la justicia. Y sin embargo, aún cambiando la Constitución, no hay garantía de que los cambios sean efectivos, que nos vayan a dar una mejora en lo que es el índice de impunidad. Que yo voy a hacer el comentario que el famosísimo índice de impunidad es una medida estadística falsa, manipulada, porque uno puede llegar y poner 1,000 denuncias. Esto no quiere decir que tengan que haber 1,000 sentencias. Simplemente las denuncias tienen que valorarse en su trasfondo jurídico. Puede que 99% de las denuncias sean falsas y por lo tanto el índice de impunidad podría ser apenas de un 1%. Veámoslo lo que dicen los bomberos municipales o los bomberos voluntarios, que el 75% de las denuncias de fuego o de accidentes son falsas, porque la incidencia social iba a ser distinta en lo que es la denuncia judicial. Además, antes de lograr la justicia judicial, es necesario que Guatemala logre la justicia social y la justicia económica. Y en esos temas no está siendo atacada, pues los cambios que necesita la Constitución para efectivamente lograr una justicia social y una justicia económica no se están logrando. ¿De qué nos sirve tener el acceso a una justicia judicial si yo no puedo pagar el abogado? Si puedo ser falsamente acusado o si simplemente el sistema de jueces no va a permitir que mi caso funcione. Por lo tanto, aunque yo estoy de acuerdo en el concepto básico de tener que reformar la justicia, no estoy de acuerdo en el concepto de que sea únicamente a través de una modificación constitucional que esto se va a lograr. Se va a lograr a través de la voluntad política de que las instituciones funcionen. Esto se conoce en el mundo como la ley y el orden. Son dos temas completamente ligados. Sin ley no hay orden, pero si no hay orden, la ley no funciona. Por lo tanto, el sistema que no está siendo tocado ahorita con esta propuesta, por ejemplo, es el sistema todos los componentes accesorios del sistema judicial, que son el INASIF, la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público en cómo debe ser transparente, etcétera, etcétera. Y, como lo afirmó el licenciado Balcells, también estoy de acuerdo en esto, únicamente dentro del marco de la República. Esto quiere decir 3 poderes con pesos y contrapesos puede lograrse la justicia, tanto judicial como social. No puede haber un esperpento de lo que yo le llamo la dictadura de los jueces, impartiendo justicia social o buscando el bien común. No es la función de un juez el buscar el bien común. La función de un juez es resolver un conflicto, y el resolver conflictos no necesariamente estamos resolviendo y buscando el bien común. Por ejemplo, se hizo mención de las comisiones de postulación. Aquí Richard podrá atestiguar que el texto original de la Constitución no contempla a las comisiones de postulación. Estas aberraciones legales y políticas nacieron con las apresuradas reformas del año de 1992. 94. Así que las comisiones de postulación se le están achacando a la Constitución original cuando no es cierto. Las comisiones de postulación tienen su origen en una reforma apresurada al sistema
que en aquel entonces se nos vendió como mejorar el sistema político, mejorar el sistema social, mejorar el sistema judicial. Y desafortunadamente lo único que logramos heredar de esa reforma apresurada del 1994 fue que los bancos se adueñaron del sistema y se adueñaron de las finanzas públicas. De tal manera que mi llamado es a la cordura, a la serenidad, a tener un verdadero debate abierto, un debate profundo, donde estemos bien claros y bien sabidos de las consecuencias que una reforma constitucional puede traer. Muy bien, muchísimas gracias. Richard Shaw nos va a comentar la segunda pregunta. Bueno, Karina, muchas gracias. Amigos televidentes, algo que está tocando muchas fibras dentro de toda la población guatemalteca es el famoso Consejo de la carrera judicial. Es el consejo, un grupo de 10 personas, ¿verdad? Muy ilustres, que son 7 electos y 3. Bueno, para explicarnos esto yo tengo la primera situación. La carrera judicial es el corazón del proceso de la reforma. También incluye cambios en las elecciones. Todo esto es clave para dar autonomía al organismo judicial, según se afirma, y así poder tener una justicia pronta y cumplida. Sin embargo, surgen algunas dudas que yo le planteo a los exponentes. ¿Realmente creen ustedes que con la experiencia de corrupción que se ha vivido en América Latina y especialmente en Guatemala, este nuevo consejo va a ser inmune a la corrupción? Sí, las comisiones de postulación con 39 fueron cooptadas. ¿Qué diríamos de 3 personas con superpoderes? ¿Qué garantías tienen de que esto no va a ser así? ¿Qué reglamentación va a existir? ¿Y quién será el garante o el contrapeso de este superpoder o cuarto poder del Estado? Licenciado Balcells, gracias. Vamos a ir por partes. Primero, definitivamente, y aquí hablo en nombre personal, es injusto que toquemos el tema constitucional solo desde el punto de vista de la justicia orgánica. Ojalá pudiéramos abordar otros temas. Pero ya me imagino yo, si con un tema técnico como es el tema del Consejo, están diciendo que Maduro y Chávez está resucitando, ya me imagino yo cuando toquemos un tema de justicia social en este país. Definitivamente la Constitución debe ser un objeto de análisis permanente y definitivamente es injusto que toquemos solo el tema de justicia orgánica. Sin embargo, también tenemos que tener el antecedente del 99, donde se tocaron varios temas y fracasó. Entonces sí hay un antecedente importante. Otra cosa que yo me animo a comentar aquí de lo de Aquiles, el INASIF, el Ministerio Público, la Defensa Pública, etc. Todas estas instituciones con el tema de justicia van a cambiar. Y van a cambiar porque precisamente se cambia la cúspide para que estas jalen. De hecho, haber introducido en un artículo la oralidad como requisito fundamental en el país, eso va a cambiar dramáticamente. Yo estoy seguro que hasta la enseñanza del derecho va a cambiar. Entonces la oralidad va a entrar a la inmediación. Y miren, no hay nada más tedioso que un proceso civil. No hay nada más tedioso que cualquiera que pueda ir a ver un lío de propiedad o un lío de divorcio o incluso un contencioso administrativo. La oralidad va a despertar muchas de esos cambios. Y ahí está lo del ciudadano de a pie. Por eso es que la reforma hay que entenderla en toda su dimensión. Estoy de acuerdo. Guatemala está sufriendo una patología que se llama el gobierno de los jueces. El gobierno de los jueces es una patología terrible en la democracia porque el gobierno debe ser de los políticos, nos guste o no, y debe ser del parlamento, de los diputados. Entonces aquí hay que acrisolar mucho, hay que rescatar mucho la política, hay que rescatar el quehacer político y para eso también hay que hablar de la reforma a la ley electoral, pero eso será un programa aparte. Ahora, Aquiles, yo te mencionaría que esta propuesta de reforma es una contrarreforma a lo que pasó en el 93-94 en este país. Aquí en el 93-94 se cercenó el sistema judicial porque el sistema judicial no se quería que funcionara. Ese es uno de los temas fundamentales. Y se destruyó la esencia de lo que ustedes plasmaron en la Constitución. Y la Constitución sí establecía una comisión de postulación que era para la mitad de la Corte Suprema de Justicia porque la otra mitad entraba en elección directa en el Congreso. Pero esas comisiones de postulación, haberlas puesto para la Corte de Apelaciones fue nefasto, porque destruyó la esencia de la carrera judicial
y antes era la Corte Suprema el órgano postulador de los magistrados. Y así es por eso que hay que entender que este es el intento de la contrarreforma del 93-94, donde grupos poderosos creyeron que si se firmaba la paz, la justicia podía jugar un papel importante y por lo tanto hubo el intento y estuvo la visión de cercenar al organismo judicial, incluso con el absurdo y la estupidez de poner un presidente cada año en el organismo judicial, que eso no se puede justificar desde ningún punto de vista. Ahora, hablemos del Consejo. Desde que yo tengo razón de medio abogado, porque de estudiante, se oía de que los jueces deben ser jueces y no deben administrar. Nuestro organismo judicial es cierto que carece de muchas cosas, pero también hay mucha ineficiencia administrativa. ¿Por qué? Porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gestionan personal, aprueban presupuesto, gestionan presupuesto, tienen que establecer quién es el oficial en Chajul, tienen que establecer quién es el oficial en Guatemala, tienen que establecer quién es el juez en Misco, distribuyen los magistrados, dan licencias, establecen los seguros, contratan los edificios, alquilan los carros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso todos lo sabemos, que eso lleva 2/3 del tiempo. Y los fallos de casación en nuestro país van en un declive espantoso. De hecho, la casación tributaria en nuestro país es para hacer foros jurídicos muy serios porque va en un declive espantoso. Entonces surge la necesidad de que el juez se dedique a juzgar. Estamos eligiendo, por ejemplo, a grandes juristas en Guatemala, léase Edmundo Vázquez Martínez, Mario Aguirre Godoy, Gabriel Medrano, grandes abogados que han estado en la Corte Suprema de Justicia, e imaginemos, Aquiles, que jamás alguien sea reelecto. Nunca ha habido un magistrado reelecto en la Corte Suprema, a excepción de Vladimir Aguilar, que hizo un medio periodo en uno y viene a hacer en esta Corte, que es el único magistrado reelecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que definitivamente hay un problema de diseño. Y aquí nos vamos otra vez a retomar las discusiones que ustedes tuvieron en la Constituyente. Y fue la Universidad de San Carlos, precisamente con don Edmundo Vázquez Martínez y Jorge Mario García Laguardia, los que presentan su propuesta de reconstitución, la propuesta que la Universidad de San Carlos le daba al país, y lo recoge en un libro que se llama Constitución y Orden Democrático. Y ahí ya se propone la creación del Consejo Nacional de Justicia, y se establece que ese es el parámetro sobre el cual debe descansar la administración del organismo judicial. Y a la usanza de la época se decía que se integrara con comisiones de postulación, ¿verdad? Porque en aquel momento pues esa era la salida que se creía. Pero uno de los temas fundamentales es entender pues que desde el año 84 se ha dicho que los magistrados no deben administrar el organismo judicial. Y hay dos razones, Richard, que era lo que tú preguntabas. La primera, en 32 años, porque ya vamos a cumplir 32 ahorita de promulgación de la Constitución, nunca el organismo judicial ha rendido cuentas, jamás. Es decir, como que en el organismo judicial las finanzas y la contratación de bienes y servicios es la Suiza de todo el sistema, porque no podemos llamar al Congreso a un magistrado a rendir cuentas. Entonces tenemos que rendir cuentas desde el Consejo, y ahí es el punto, y por eso es la diferencia de las comisiones de postulación. No se trata de que 39 sea más difícil de cooptar que 7 o que de 10, porque igual el Congreso tiene 158, ya sabemos lo que pasa. El tema no es cuantitativo, el tema es de diseño. Las comisiones de postulación son órganos temporales y los órganos temporales no rinden cuentas. Y además hay que decir, la mediocridad de ciertas facultades de derecho es alarmante. Entonces, sí tiene que existir definitivamente un control, tiene que haber un órgano permanente, tiene que haber una rendición de cuentas, tiene que haber una especialización y otra cosa que es súper importante. La justicia es muy importante para dejarla solo en manos de abogados. No tenemos que ser solo abogados los que administran el organismo judicial, y la política judicial no debe ser solo cuestión de abogados. El tema es interdisciplinario, el tema es para entender a este país, y precisamente por eso es que el Consejo surge como un órgano que viene a rescatar una de las grandes carencias que tenemos, como es una Corte Suprema que juzga, que administra y que recibe cheques en blanco porque jamás rinde cuentas. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciado Aquiles Fayase, ¿tiene clara la pregunta o se la repetimos? No, sí tengo clara la pregunta y además tengo clara la respuesta del licenciado Balcells.
Alejandro contestó 3 temas distintos dentro de la pregunta, y lo que me parece apropiado tocó primero el tema de la oralidad de los procesos. Este es un tema muy poco discutido en el debate nacional y es a mí me parece que es el tema sobresaliente de cualquier reforma del sistema de justicia. Que los procesos sean todos orales. Eso es lo que realmente traería un cambio radical en lo que es la aplicación del sistema de justicia. No sabemos si traería un cambio radical en la calidad de los fallos judiciales, pero ciertamente sería un mecanismo más celero y expedito, donde los juicios, en lugar de resolverse en 20 años, se resolverían tal vez en 3 o 4, que no es ninguna gracia tampoco, pero el sistema de oralidad no hay necesidad de cambiar la Constitución para implementarlo. El sistema oral penal se logró hacer con un simple cambio al Código Procesal Penal. Por lo tanto, el cambio a la oralidad en el resto de procesos, con un simple cambio a los códigos respectivos, por ejemplo, al Código Procesal Civil y Mercantil. Con ese simple cambio podemos implementar la oralidad, que en mi punto de vista es de los pocos puntos realmente rescatables de esta propuesta, pero que sin embargo no necesitan modificar la Constitución para hacerlo. El siguiente punto que tocó en sus respuestas el licenciado Balcells es que una de las motivaciones para tener un Consejo Nacional de Justicia, o como se le esté llamando en el momento, porque ya lleva 2 cambios de nombre ahorita en la propuesta es que rinda cuentas. Pero aquí no es un problema del Consejo Nacional de Justicia ni del organismo judicial el no rendir cuentas. Tenemos 2 problemas. El primer problema es que la Contraloría General de Cuentas no hace su trabajo, porque la rendición de cuentas de los recursos del organismo judicial está en manos de la Contraloría General de Cuentas, y son ellos los que deben de tomarle las riendas del asunto. No tienen que esperar que les rindan cuentas, sino que la Contraloría General de Cuentas debe exigir cuentas, que son 2 temas distintos. Pero en la propuesta de las reformas constitucionales se habla de que el Consejo Nacional de Justicia le rendirá cuentas al Congreso de la República. Y ese tema es un tema de destrucción republicano. No puede un poder rendirle cuentas a otro poder. Ahí sí es el punto, álgido de esa reforma. Además de lo que vamos a platicar de lo que son sus funciones. Pero el hecho de que un Consejo Nacional de Justicia, que en apariencia va a ser superior a la Corte Suprema de Justicia, tenga que rendirle cuentas al Congreso de la República, lo que está haciendo es destruyendo el sistema republicano de pesos y contrapesos. Y es por eso que yo me opongo al Consejo Nacional de Justicia en ese aspecto. Además, el tema fundamental de la administración de recursos no es el hecho de que los magistrados pierdan tiempo en firmar un contrato de arrendamiento. El tema fundamental de que no se debe, por parte de un juez, firmar un contrato de arrendamiento es por el conflicto de intereses y el conflicto de oportunidad. Cuando viene la posibilidad de que a través de otorgar contratos, ya sea de arrendamiento, de compra de papelería, incluso de los mismos nombramientos, lo que se está tocando es el conflicto de intereses y el conflicto de oportunidad. Esos 2 temas no los toca la reforma. La reforma no habla de cómo resolver el conflicto de oportunidad que tendrá el Consejo Nacional de Justicia al nombrar jueces a Juan en lugar de a Pedro. Ese conflicto de oportunidad hay que ver cómo se va a resolver. Y el conflicto de intereses de otorgarle a la empresa proveedora de papel número 1 y no a la empresa de papel número 2,
cómo va a resolverse el conflicto de interés. Y más aún, dentro de, si hay un órgano específico de administración de recursos, cómo se va a resolver el conflicto de intereses dentro de ellos mismos. Así que el tema, aunque es positivo el hecho y la filosofía de que los jueces no deben de administrar recursos, ahí estamos de acuerdo, en la parte filosófica estamos de acuerdo. El trabajo de un juez no debe de ser administrar recursos, pero tampoco es correcto que el administrador de los recursos tenga más poder y tenga más categoría constitucional que el juez, ya sea magistrado, juez o magistrado de la Corte Suprema. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Justicia no puede estar encima de la Corte Suprema, sino deja de ser Corte Suprema y se convierte en Corte Inferior de Justicia. Y ese es el tema donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el conflicto de intereses. Es tanto el poder que se le otorga al Consejo Nacional de Justicia que se habla de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los magistrados de la Corte Suprema y los magistrados de las Cortes de Apelaciones van a rendir juramento frente al Consejo Nacional de Justicia y no frente al Congreso de la República. Eso quiere decir que estamos de facto creando un cuarto poder que es el capaz de recibir la fidelidad a la Constitución de la República. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Fayase. Voy a plantear la segunda pregunta al licenciado Balcells. ¿Qué ventajas reales o desventajas reales trae reformar la Constitución de una manera tan específica? Sí, quisiera rescatar un poco lo que antes mencionaba Aquiles en torno al diseño republicano. No puede existir una gestión de cuentas sin rendición de cuentas. O sea, en una república eso no existe. ¿Por qué? Aparte es la rendición de cuentas que se hace de forma parlamentaria, o sea, cuando se acude a una citación parlamentaria, de la que se hace ante la Contraloría de Cuentas, que es la regla ordinaria. La Contraloría sí está en el organismo judicial y de seguro ha hecho reparos y hallazgos. Eso no me refiero yo a eso. Nos referimos a que, por ejemplo, en Costa Rica han existido grandes discusiones en torno a cuál es la facultad del Parlamento en torno a montar investigaciones sobre gestiones administrativas en el sistema judicial. Otros países tienen un Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de todo ese andamiaje administrativo en el organismo judicial, y es parte del Ejecutivo. Y ese Ministerio de Justicia lo que hace es manejar el servicio civil y manejar todo lo que son insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, si nosotros volteamos a ver a nuestros vecinos, solo compartimos con Honduras y con Nicaragua, y yo creo que con Panamá, pero eso lo dejémoslo en comillas, pero con Honduras y Nicaragua compartimos el dudoso honor de tener a la Corte Suprema como el administrador del organismo judicial. Y sabemos que ni con Honduras ni con Nicaragua queremos parecernos, porque precisamente esas Cortes Supremas son las que más se han congraciado con sus presidentes últimamente. Entonces, ¿cuál es precisamente el punto? Fortalecer al organismo judicial. No podemos fortalecer al organismo judicial solo desde el punto de vista jurisdiccional y no desde el punto de vista administrativo. Y por eso es que la administración tiene que recaer en un órgano específico que rinda cuentas al Congreso cuando se le pide. Ahora aquí hay una gran diferencia. Sí, en el proyecto original se decía que se rendía cuentas cada 6 meses al Congreso, porque lo que se quería era pues que se transparentaran esas cuentas, pero eso cambió ya en las propuestas del Congreso y ahora se está diciendo que le va a rendir cuentas a la propia Corte Suprema. Lo cual pues está bien, una vez no se le quite la fiscalización parlamentaria a la gestión. Eso es uno de los temas importantísimos, porque todo esto de la reforma, Karina, y respondiendo a tu pregunta, todo esto de la reforma tiene su objeto si existe un sistema de disciplina fuerte y un sistema de carrera fuerte.
Si no, esto no va a servir absolutamente para nada. El sistema de carrera es un privilegio que se le da precisamente a que los jueces tengan su carrera. Pero también los litigantes, como todos nosotros, tenemos que tener la facultad de poder acudir a un sistema disciplinario, porque actualmente el sistema disciplinario en este país es una mentira y no sirve para absolutamente nada. Entonces ese sistema disciplinario tiene que cambiar, pero los jueces tienen que estar facultados para poderse defender, porque si no, cualquiera que pierda un juicio va a ir al sistema disciplinario. Entonces ese es uno de los puntos fundamentales acá. El sistema disciplinario es una de las piedras dorsales de esto, y aquí es donde está el órgano especializado, que es el Consejo. Y yo sí quisiera rescatar, pues, de que aquí tenemos un riesgo, sí es un riesgo, de que para muchos sectores la justicia no es la prioridad, y eso hay que entenderlo. O sea, podrían haber distintos sectores que dicen que no, que también hay que reformar esto, que hay que reformar lo del Banco Guatemala, que hay que reformar lo de las universidades privadas, lo reformaría yo mañana si yo pudiera reformarlo, es decir, el Congreso, el Ejecutivo, etcétera. Podrían haber muchas ideas de reforma, pero esto es lo que está, pues, esto es lo que se plasmó. Y de hecho, Aquiles, imagínate cómo se siente uno cuando uno ve que se está quitando, pues, eliminando esas comisiones de postulación del sistema de justicia, pero se está dejando la comisión de postulación del Contralor General de Cuentas y el presidente electo del Colegio de Económicas, pues está con prisión provisional en este momento por asuntos de corrupción, que no estoy diciendo que es culpable, pero simple y sencillamente ya tiene un ingrediente muy complejo para ese colegio en torno al nuevo proceso de elección del Contralor de Cuentas. Entonces, definitivamente, tenemos que entrar, y ustedes saben que ambos son políticos, que la política es el arte de lo posible. Se planteó esta propuesta, no hay combate a la impunidad si no se cambia el proceso de elección de jueces, eso no existe. Si se sigue con este proceso de selección de jueces, con comisiones de postulación, con facultades que son una verdadera farsa académica que tenemos funcionando con abierta impunidad, con un Consejo de Enseñanza Privada Superior que es un cero a la izquierda en el país, con ninguna fiscalización a las comisiones de postulación y además con políticos con mucho poder, con narcos con mucho poder, pero metidos en la prisión, definitivamente nos estamos jugando el país. Entonces yo sí quiero rescatar de que este es el momento para que el guatemalteco sepa de que su sistema de justicia tiene que cambiar diametralmente y que en la Constitución se establecen líneas generales. ¿Y por qué lo de la oralidad que tú tocabas? ¿Por qué había que tenerlo en la Constitución? ¿Por qué había que establecerlo? Pues para que lo sepan aquí los que nos oyen, el sistema civil de este país no cambia desde el año 63. O sea, venimos oyendo lo de la oralidad y no existe oralidad. De hecho, los juicios orales civiles son escritos, es una paradoja. El Código de Trabajo es una norma que viene del gobierno de Idígoras y que también establece la oralidad, pero es una oralidad entre comillas, porque tampoco está muy claramente establecida. El contencioso administrativo no recoge la oralidad y el amparo tampoco. Entonces, se necesita de un empujón para el sistema, para que esto cambie, para que el ciudadano de a pie tenga el punto. Y otro de los temas fundamentales que se nos ha quedado en el tintero es que la reforma constitucional recoge el principio de especialización, que ese es otro de los achicamientos a lo que se quiere hacer para la elección de jueces. ¿Y a qué me refiero? Y voy a poner un ejemplo. Don Rafael Rojas Cetina, expresidente de la Corte Suprema y del organismo judicial, ha sido magistrado penalista toda su vida y fue electo por ser un buen abogado penalista. Llega a la Corte Suprema, lo eligen magistrado, lo eligen presidente, es presidente, y ahora que deja la presidencia va a la Cámara Civil. ¿Cómo es? Eso es injusto hasta para alguien, pues si alguien se ha dedicado a lo penal toda su vida no le gusta lo civil, y por mucho que estoy seguro que pondrá todo su empeño, él está resolviendo casaciones civiles, mercantiles, de familia, tributarias y administrativas, cuando su expertise es penal. Y esa ha sido la experiencia en los últimos 30 años de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de debido proceso, no es culminar etapas procesales, sino que la resolución al final recoja lo que es el derecho de las partes. Entonces, sí tenemos que velar por el ciudadano de a pie
Y el tema de especialización es fundamental también en el tema de la reforma, y el tema de la especialización solo lo puede preservar un órgano que sea permanente. Una comisión de postulación jamás lo va a poder hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciado Aquiles Fayase, le repito la pregunta. La pregunta iba en términos de que si con una reforma tan limitada a la Constitución realmente ganamos algo. ¿Ventajas o desventajas? Por eso, ventajas o desventajas. Mi respuesta es no. Ya que se abrió el proceso de debate nacional de una reforma constitucional, ahora es el momento de hablar de todas y cualquiera de las reformas que sean necesarias, porque ya el proceso parlamentario ya está abierto, ya se logró llegar al punto donde estamos discutiendo las reformas a la Constitución, y es ahora que tenemos que aprovechar la oportunidad de discutirlo amplia y profundamente, los cambios que nos van a traer justicia social y justicia económica. Es indispensable que podamos ampliar la discusión de las reformas e incluir las propuestas de Guatefuturo y de Proreforma, que son dos propuestas de cambio constitucional hechas hace muchos años, con ambas presentadas con miles de firmas de ciudadanos, las cuales simplemente están engavetadas, que no se les dio el básico principio del derecho, de primero en llegar, primero en ser atendido. Simplemente las, observaciones a reforma constitucional de Proreforma y de Guatefutura están archivadas en la gaveta del olvido, y es ahora que debemos de aprovechar y sacarlas y discutir a fondo el sistema político, el sistema económico y por supuesto el sistema judicial. Necesitamos poder entrarle a una reforma integral, ya que logramos abrir la llave de la caja de Pandora, que es las reformas constitucionales. Es ahora que tenemos que aprovechar de discutirlo todo, porque nos vamos a quedar limitados solo en los tornillos y no vamos a ver las tuercas. Necesitamos realmente poder entrarle al resto de la discusión constitucional. Ya entrándole específicamente en las desventajas, y hablo claramente de desventaja de la reforma constitucional tan limitada, hay una serie de artículos donde yo no sé si yo estoy pecando de incrédulo, de suspicaz, o simplemente el resto de analistas y comentaristas no lo están viendo. Pero a mí me causa mucha curiosidad, pero si usted me pregunta cuál sería mi curiosidad más grande del porqué de esta reforma constitucional, yo me voy a referir al artículo 15 de la propuesta original, porque causa mucha curiosidad que exista una necesidad de implementar personalidad jurídica propia para el Ministerio Público. Este punto debe aclararse, pues la exposición de motivos concluye que en general los órganos de control carecen de personalidad y son parte administrativa del Estado. Eso mismo lo dice la exposición de motivos del proyecto, y sin embargo la propuesta contradice la exposición de motivos. Los motivos expresados para sustentar el violar esta regla general se sustentan en las directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales, basados en las salvaguardas contra las designaciones basadas en predilecciones o prejuicios. Y esto también está contradicho en sí mismo en la forma de nombrar al fiscal general, al indicar que será nombrado por la Presidencia de la República. Por lo tanto, aquí no hay congruencia entre la exposición de motivos y la propuesta presentada. La autonomía es una condición de un pueblo que goza de entera independencia política, lo que no es el caso en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público se debe de mantener como una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, sí, pero la autonomía total del Ministerio Público debe ser solamente funcional, ya que tiene su propia ley y sus propios órganos
y está sujeto únicamente a la Constitución y a las leyes. Sin embargo, cuando se habla de la autonomía total y la personalidad jurídica propia del Ministerio Público, estamos hablando de un ente que se otorga a sí mismo sus propios recursos y sus propias autoridades. Y esto es lo que para mí me llama realmente y poderosamente la atención, que es uno de los artículos que no han sido discutidos y que no se les ve que se tengan a la vista ninguna respuesta, pues nadie la está atacando. Una Fiscalía General, Ministerio Público autónomo, con recursos autónomos, con sus propias autoridades nombradas por sí mismo, justificarían una personalidad jurídica propia, pero el Ministerio Público es una entidad auxiliar del Estado y sobre todo del sistema de justicia. No, el Ministerio Público no es el sistema de justicia, aunque se nos haya querido hacer creer que ellos tienen la potestad entera de decidir quién es y quién no es culpable. Entonces, esa es una parte bien específica de por qué las trae más desventajas que ventajas esta reforma constitucional. La reforma constitucional, como está planteada, no va a resolver el problema endémico de la calidad del juez. He escuchado en algunos otros foros que Alejandro menciona que tenemos que empezar por las escuelas de derecho para que los estudiantes de derecho salgan con una categoría distinta del resto de profesionales si van a querer llegar a ser jueces. El mismo profesional graduado con las mismas, deficiencias que la mayoría de profesionales, se encuentra de repente detrás de un escritorio donde la vida de otros depende de sus decisiones y no han sido entrenados para eso. Y por ejemplo, el simple hecho de cambiar de 5 años a 9 años el término de una magistratura, pues no soluciona nada. Lo único que significa es que habrán más años para renegociar los nombramientos. Si la propuesta fuera de nombramiento con 5 años, como está el día de hoy, a una elección vitalicia, que es distinto de un nombramiento, estaríamos hablando de que el juez, una vez electo vitaliciamente, tiene plena autoridad y plena independencia de criterio. Pero mientras el juez esté pensando que dentro de 5 años, o dentro de 9 años, o dentro de 12 años, le toca renovar su carrera, estamos cayendo en los mismos vicios del conflicto de intereses. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, licenciado Aquiles Fayase. El licenciado Richard Shaw planteará la tercera respuesta y posteriormente haré la pregunta de cierre para que ustedes se puedan extender en sus respuestas y conclusiones. Bueno, existen muchas dudas en cuanto al costo de este evento electoral. Se plantean las interrogantes con respecto a que por qué solo la justicia y solo este tema y no también una reforma a las reformas del 94 que tanto daño les han hecho al país en cuanto al tema económico. Y surge esta inquietud: ¿son realmente necesarias las reformas considerando que, además del costo inmenso que van a tener, leyes como la del organismo judicial, donde se podría reglamentar ahí la separación administrativa, la ley de amparo, donde se podría curar la famosa amparitis, o la ley de la carrera judicial, donde se podría fortalecer el consejo, o la ley de antejuicios, donde se podrían poner plazos para los antejuicios, o la ley de comisiones de postulación, donde con algunas enmiendas se podría reducir a los postulantes, ¿no? O por ejemplo los códigos procesales para ponerle tiempos a los procesos? ¿Realmente consideran ustedes, amigos palenistas, que vale la pena y hacer una inversión de 300 millones cuando, 1, la propuesta está incompleta y 2, se pueden realizar los cambios que proponen tan vehementemente del organismo judicial a través de leyes ordinarias? Licenciado Balcells, gracias.
Sí, quiero referirme un poquito a lo que platicaba también Aquiles acá. Yo comparto con él todo lo dicho de que el Ministerio Público no debería tener personalidad. Pero el problema fue, y por eso es que está en la propuesta, que la Corte de Constitucionalidad y los órganos sí le han dado personalidad. O sea, los órganos de control, por ejemplo, un ministerio, el organismo judicial en sí mismo, no tienen personalidad jurídica porque son parte del Estado. Sin embargo, al Ministerio Público sí se le ha conferido personalidad y de hecho ha sido parte hasta en procesos civiles, ha sido demandado en procesos civiles. Entonces la Corte ha dicho que sí la tiene y la ley orgánica no es muy clara en que sí la tiene o no la tiene, entonces estableció que sí lo tenía, para dejar esa cuestión suficientemente clara y precisamente para darle más margen de maniobra y de autonomía a la institución. Yo lo veo también como un punto fuerte de la propuesta, porque entonces se le desvincula del órgano nominador, que es el presidente el que va a elegir al fiscal, porque mucha gente cree que es parte del gabinete, ¿no? El Ministerio Público, porque se llama Ministerio Público. Entonces ese es un tema que sí es importante tocarla. Insisto, ahora respondiendo aquí tu pregunta. Richard, yo te soy honesto y empeño mi título aquí frente a ustedes y frente a los televidentes, que si la reforma constitucional o el objetivo de la reforma constitucional se pudiera atajar con leyes ordinarias, yo sería el primer porrista de ese proyecto. Definitivamente no se puede. Por ejemplo, no podés limitar el número de comisionados en la comisión de postulación. No se puede. Está en el diseño constitucional. No se puede. Entonces tenés un montón de facultades de derecho, facultades de garage, hay que decirlo muy claramente. Yo incluso fui candidato al Colegio de Abogados este año, en enero, y me pude constatar de cómo ciertas facultades de derecho están enseñando derecho. Hay profesores que dan todas las clases en plan sábado. Eso es lo que está ocurriendo en el país, con total impunidad. Y hay facultades de derecho que simple y sencillamente lo que les importa es cobrar la cuota a final de mes. Y tenemos que ser muy claros que eso está ocurriendo. Entonces, las comisiones de postulación, no arreglas nada cambiando las comisiones de postulación. La ley de carrera judicial no lo podés cambiar, porque el tema es que es la Constitución la que establece los 5 años para jueces. Eso sí cambia. El único juez que va a tener periodo es la Corte Suprema. El único. De ahí los jueces y magistrados ya no tienen periodo. Es decir, dejan de ser jueces cuando el sistema disciplinario, cuando ellos renuncian, cuando hay vacantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente esta es la reforma judicial al magistrado de sala. Al magistrado de sala de Corte de Apelaciones, porque lo que ha ocurrido, y tenemos varios casos, donde los fallos de las salas de apelaciones que molestan al poder le representan al magistrado no ser reelecto en el Congreso. Y eso lo tenemos que tener clarísimo acá. Entonces ahora lo que nosotros queremos es apoyar en todos sus ángulos y en todos los esfuerzos al buen magistrado de sala que está haciendo su trabajo y que está limitando el poder, porque al final del día la Constitución solo sirve para limitar el poder. Entonces, si pudiéramos nosotros cambiar con la ley del organismo judicial las facultades administrativas de la Corte, yo sería el primero en llamar marimba para ese evento, pero no se puede, porque está en la Corte en sí, no se le puede quitar, y de hecho, los abogados de vieja data en este país no quieren esta propuesta porque están acostumbrados a que la Corte Suprema sea esa Corte Suprema que disponga, haga y vuelva. Yo sí les diría que hay corrupción en el sistema de administración del organismo judicial y esa corrupción hay que combatirla también porque hay que predicar en el ejemplo. ¿Cómo me sentiría yo siendo juzgado por corrupción en determinada institución cuando la institución que me está juzgando no hace lo suficiente para limpiar su propia mesa? Ese es el punto aquí importante, ese es el punto fundamental acá. El organismo judicial tiene que ser más transparente que esta mesa, tenemos que ver más allá y tenemos que crear entonces un diseño que permita eso. Y ahorita en Guatemala eso no existe. Para el guatemalteco de a pie, para el niño, para la niña, para el patojo que no le importa estos temas, tiene que saber por lo menos que si se cambia la justicia, va a poder tener más
chance de conseguir una resolución justa. Y eso no lo tenemos en este momento. El tráfico de influencias en el sistema judicial es demasiado fuerte. Y aquí me siento realmente mal yo, Aquiles, y te lo confieso, de ser yo el conservador en el sentido de que debe ser una reforma limitada. Me encantaría que fuera más amplia, pero no es lo que hay, pues. Para eso sí están ustedes que juegan más política que uno, para ver si esto se puede ampliar después en otros temas. Insisto, la política es el arte de lo posible. Yo también estoy seguro de que habrían otros temas, a pesar de que, insisto, me manifiesto y me declaro mega conservador en los temas constitucionales, de reforma constitucional. Sí creo que hay temas, sobre todo en la reforma del 94, que hay que revertir. De eso no cabe la menor duda. Pero no podemos de nuevo cometer el mismo error del 99 de mezclar tantas reformas. Además, también tenemos que ser muy claros, y ahí, ya que tiene la exposición de motivos, ahí está en las primeras páginas, que don Ferdinand Lasalle dice: los problemas del derecho constitucional no son problemas de derecho, son problemas de poder. Aquí mucha gente está perdiendo el poder, y el poder de influencia con sus magistrados o con sus jueces. Aquí la discusión nacional debería ser, y aquí deberíamos todos sumarnos, a que discutiéramos y debatiéramos la integración de ese consejo. Si está bien que sean 7, si está bien que sean los jueces, si está bien que sean designados, si está bien que no sean abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que ya no nos centremos en la necesidad del consejo, porque yo ya no veo en un argumento, y perdón que sea tan franco, que defienda que la Corte Suprema de Justicia es el órgano que debe administrar el organismo judicial. Eso nos ha dado la opacidad, nos ha dado el abuso, nos ha dado la ineficiencia y nos ha dado lo que tenemos. Tenemos que cambiar dramáticamente esto. Incluso hasta la justicia de la niñez. La justicia de la niñez y la adolescencia es el patito más feo de todo el sistema judicial, porque no se le pone la atención, y miremos lo que ocurre. Entonces, sí tenemos que rescatar. Yo creo que este es un momento de esperanza. Es un momento de abrir un poco más el corazón y sentir que el sistema de justicia puede cambiar. Si no cambia, vamos a tener exactamente lo que hemos tenido, que es tráficos de influencias, abusos, solo que ahora, con un montón de gente de mucho poder, políticos de mucho poder y narcos con fortunas incalculables, que van a gestionar para dentro de año y pico para la elección de los próximos magistrados. Y eso sí sería tremendamente terrible. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Aquiles Fayase. La pregunta que plantea el licenciado Richard Shaw. Acerca del costo de los 300 millones y sus beneficios. Ajá, y si esto es posible reformarse con simples leyes, modificando las leyes ordinarias. Si se dan cuenta, y me alegra mucho tener tanta coincidencia filosófica con Alejandro, porque la gran mayoría de nuestros planteamientos van hacia el mismo lugar. Queremos eliminar esa corrupción y ese tráfico de influencias del organismo judicial. Queremos que la carrera judicial sea permanente, que sean jueces estables, que cualquiera tenga acceso a la justicia, que tengamos certeza jurídica. Eso lo queremos los dos. Sin embargo, es en el cómo, en el mecanismo, en qué carro nos estamos montando cada uno para lograr ese objetivo tan etéreo y tan bonito que es el que queremos lograr. Hemos discutido en foros fuera de acá, y hasta en este momento lo estamos haciendo, de lo nefasto de las reformas constitucionales apresuradas, a troche y moche, impuestas del 1994. Alejandro se refiere múltiples veces en la necesidad de corregir ese problema. Sin embargo, para corregir ese problema y regresar al sistema de justicia original, tanto justicia judicial como justicia social y económica, sería necesario y sería suficiente una reforma constitucional de un solo artículo. Y ese artículo debería de leer: se derogan las reformas de 1994 hechas a la Constitución de la República en su totalidad, y se retoma el texto original de la Constitución de 1985. Eso sería más que suficiente
para lograr el objetivo que queremos lograr el día de hoy, que es ese cercenamiento del poder de las Cortes que sucedió en el año 94. El costo de 300 millones, Richard, estaría regalado, pero sería de chiste, lo pagarían hasta mucha gente con un cheque con gusto, si realmente solucionaran los problemas. Si esto tuviéramos la certeza de que nos va a traer paz y certeza jurídica, yo creo que los 300 millones, comparado con lo que se gasta el organismo ejecutivo, no son nada. Esto habría que compararlo, una operación de corazón abierto. Gastar en Houston $300,000 por una operación de corazón abierto a cambio de continuar la vida. Estaría regalado. Lo que pasa es que nadie nos garantiza el resultado de esta reforma y por lo tanto esos 300 millones son más útiles el día de hoy en cualquier otra cosa, en prevenir la muerte de 40 niñas que ya fueron olvidadas, etcétera, etcétera. A mí me preocupa también, dentro de los temas del articulado de la reforma, que esto no es un poder constituyente originario. Lo que se está haciendo es un poder constituyente delegado, que no tiene digamos, la diferencia entre el poder constituyente originario y el poder constituyente delegado es que el poder constituyente originario tiene la potestad de hacer cualquier cosa, mientras que la potestad del poder constituyente delegado es únicamente darle trámite a la aprobación o improbación de las reformas propuestas. Por lo tanto, no pueden venir cambios como ya están viniendo, por ejemplo, al Consejo de la Carrera Judicial. Esa es una potestad exclusiva del poder constituyente originario y no es una potestad de un organismo legislativo en función constituyente delegada. Y es ahí lo que me preocupa a mí, que estamos cayendo en un juego donde nadie les está poniendo límite a lo que se puede o a lo que se debe hacer. El poder constituyente delegado, que es el que tenemos actualmente con un poder legislativo a cargo de reformas, solamente puede aprobar o improbar las propuestas tal y como están. No pueden nacer nuevas propuestas de ellos. Esa es una facultad exclusiva del poder constituyente originario. Esto quiere decir del poder constituyente electo por el pueblo para una Asamblea Nacional Constituyente. Además, este poder constituyente delegado, o sea, el Congreso actual, estaría atribuyéndose potestad de darle órdenes a los próximos 2 congresos, lo cual, bajo el sistema republicano, no es posible que un parlamento le ordene a otro parlamento sucesivo en el tiempo lo que tiene que hacer. Y si lo vemos en el artículo 20 y en el artículo 21 de las reformas, se impone un plazo máximo de 1 año a la Corte Suprema para que envíe al Congreso y 6 meses al Congreso para aprobar las siguientes leyes: la nueva ley del organismo judicial, las reformas a la ley del MP, reformas a la ley de amparo, que es otra reforma constitucional, tengamos cuidado, reformas a la ley electoral de partidos políticos, que de nuevo tengamos cuidado, es otra reforma de orden constitucional, y luego la ley que regule la incorporación de la justicia indígena, que por cierto, no es potestad de las autoridades indígenas ancestrales el poder retirar de la discusión ningún artículo. La propuesta constitucional es una propuesta constitucional formalmente hecha por 42 diputados. No está ni siquiera hecha por el presidente en Consejo de Ministros ni por la Corte de Constitucionalidad. Esta es una propuesta firmada y tramitada por 42 diputados. Por lo tanto, los únicos que pueden retirar de la discusión cualquier artículo
son los diputados. Las autoridades indígenas no tienen la potestad constitucional ni legal para pedir el retiro de ningún tipo de discusión, de ningún tipo de artículos. Y por último, se impone un plazo máximo de 4 años a la Corte Suprema y 6 meses al Congreso para emitir el nuevo Código Procesal Civil, la nueva Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley de Principios Generales del Derecho. Y aquí mi pregunta es, ¿qué es eso? Perdónenme, pero yo no sé qué es eso. La Ley de Tribunal de Cuentas y el Código Militar. Por lo tanto, Richard, en conclusión, los 300 millones, así como están planteadas las reformas, es tirar dinero a la basura. Bueno, voy a dar paso a leerles la última pregunta para que ustedes puedan aumentar su expresión, pero les quiero decir, todos aquí, creo yo, en este canal y los que estamos haciendo posible que este foro se lleve a cabo, hemos sido víctimas del sector justicia. En mi caso he sido víctima del Ministerio Público, y no con esto estoy atacando al actual fiscal general, sino a una institución. Ella es una ave de paso, es una burócrata más, con un mandato que tendrá que caducar y que tendrán que venir las comisiones o tendrá que ser electa de una manera democrática vigente en el país. Sin embargo, yo, Ana Karina González Núñez de Rothman, en múltiples ocasiones he sido una de las tantas víctimas más de un suprapoder el día de hoy llamado Ministerio Público. Por supuesto que me he quejado, pero absolutamente nada ha pasado. Por supuesto que he sido víctima de jueces de familia en el organismo judicial. Y mi historia es triste, pero me ha hecho valiente y dura, muy probablemente, como hay que ser en este país para enfrentar los grandes retos. Sin embargo, siempre ha ganado el que puede pagar más para encabetar un caso o para sesgar una sentencia, para que el señor que me tiene que ir a notificar nunca notifique, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué voy? Esto que estamos hablando hoy y esta discusión es una utopía. Si esto realmente trajese soluciones a la justicia social, yo no quisiera pensar que este es un distractor más con fachada de piel de oveja que no nos hace ver los verdaderos problemas estructurales de nuestra tierra, que dieron causa al conflicto armado, aparte de que nos pusieron a pelear porque la Guerra Fría y las dos potencias y no sé qué más. Aquí siempre han habido injusticias desde la época de la conquista, la colonia, que siguen sin resolverse. Y ojalá quisiera pensar, de ser aprobadas estas reformas, ceteris paribus, digamos que la gente dice que sí, que los congresistas dicen que sí, digamos que llaman una Asamblea Nacional Constituyente y que qué importa pagar los 300 millones de quetzales, Richard. Digamos que todo eso va a pasar. Mi pregunta es, consecuencias reales, no teóricas, no ilusorias, que traería a la población de Guatemala esto. Estoy hablando de no gente como ustedes, señores panelistas, ni como tú y yo, Richard. Estoy hablando de las grandes mayorías olvidados a lo largo y ancho de este país, sobre los cuales reza el informe del PNUD del año pasado. Licenciado Balcells. Sí, uno de los puntos más complejos de esto, y era lo que mencionábamos al principio, es entender la reforma solo desde un punto de vista orgánico, cuando es precisamente un punto de vista estructural, es un punto de vista de derecho. Yo sí difiero de que esto no va a servir para nada, porque precisamente estoy viendo todos los días que la forma de encarar los conflictos en nuestro país generan cada vez más violencia. Y la forma de promiscuidad jurídica que existe para utilizarlos, para resolver esos conflictos, es más dramático. Cuando uno entra en los primeros años de derecho,
lo primero que nos dicen es, el conflicto es inevitable desde que el hombre vive con alguien más, y lo vemos en nuestra casa. Los primeros conflictos son con nuestros hermanos y con nuestros papás, y luego pasamos a nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera, etcétera. El conflicto es inevitable, no podemos suponer una sociedad sin conflictos. El tema es cómo la gente civilizada resuelve sus conflictos. Y ahí es donde entramos en el tema. Y ese es el derecho. Por eso es que existe el Estado. Yo sí creo, Karina, de que el primer punto para un sistema jurídico es generar orden. Y en Guatemala lo que menos existe es orden. Aquí lo que existe es la ley del más fuerte. Y tú lo mencionabas en casos de familia, sí, efectivamente, así es. Aquí hay que llegarle al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie debe saber que es portador de un derecho. Y por eso su sistema disciplinario del sistema judicial es fundamental. No existe un sistema disciplinario. Y en Guatemala es impune el funcionario del organismo judicial o del Ministerio Público que haga muchas cosas que no debe hacer. Entonces, es correcto, no estamos resolviendo el tema de la pobreza acá, pero sí estamos resolviendo el tema de la conflictividad, y hay mucha conflictividad social. Y permitime que ahí haga una digresión. Toda la gente que nació ya bajo el amparo de esta Constitución es más libre de la que no nacimos bajo el amparo de esta Constitución. Entonces, el empoderamiento de esos derechos, cosa que no existía antes, pues está. Y el sistema de justicia entonces va a resolver nuevos derechos. Por ejemplo, el tema de derecho de consulta de los pueblos originarios. Eso es un derecho fundamental de los pueblos originarios que la Corte de Constitucionalidad se ha dedicado a torpedearlo para que los pueblos originarios no lo puedan ejercer. Y después existen fallos, como el que está ahorita, donde suspende una hidroeléctrica, que tampoco es de acuerdo a los márgenes legales. Es decir, o destruye el derecho de consulta o destruyen los procesos de inversión, y no se puede tener ahorita, ningún abogado en este país puede dar un horizonte de cómo se pueden resolver todos los problemas de derecho de consulta previa. Y son derechos sociales. Vemos el caso de las 41 niñas quemadas. Aquí lo que existió fue falta de atención del sistema de justicia. Entonces, el tema de justicia es fundamental para generar ese marco de paz y de empoderamiento. Por ejemplo, otro de los casos más importantes que hay ahorita en el momento. El Ministerio de Salud demanda la nulidad parcial o la nulidad de unas cláusulas de su pacto colectivo. Ese es tal vez el caso laboral más importante de los últimos 30 años, porque es el abuso en la negociación colectiva. Que la negociación colectiva es fundamental para el derecho colectivo del trabajo y para los contrapesos en la negociación colectiva del trabajo. Pero existen abusos. Entonces, ¿cómo se resuelve esos casos? Son importantes y son grupos de poder muy importantes. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que nosotros queremos empoderar al ciudadano para que defienda sus derechos, y defienda sus derechos frente al poder orgánico del Estado, pero también a los sectores de poder, léanse estos empresariales o sindicales. Tenemos que ser muy claros de que si no hay un cambio fundamental al sistema de justicia, la paz en este país no se puede generar. Y creer que vamos a generar un mejor marco de justicia con lo que tenemos actualmente es imposible. Comparto contigo, Aquiles, tu escepticismo de creer que esta es la panacea, pero sí te invitaría a que viéramos, tal vez desde un ángulo eminentemente político, el arte, lo que te decía, lo que es posible hoy. Es eventual que pueda haber una reforma constitucional después más amplia de distintos puntos. De hecho, el Congreso debe ser uno de esos puntos. Pero en este momento se ha planteado en el tema de justicia, existe ese contexto social, existe la propuesta. Difiero contigo de que el Congreso sea un poder constituyente derivado, no lo es. Para mí es simple y sencillamente es el Congreso con facultades de reforma constitucional. Lo tiene limitado, y creo que la integración de un consejo no riñe con lo mandado por el poder constituyente. De hecho, lo perfecciona. Somos, insisto, los únicos países con Nicaragua y con Honduras que tenemos una Corte Suprema que hace de todo
Y ese ha sido un desastre, porque entonces el sistema lo que ha permitido es una concentración nefasta de poder en los magistrados de la Corte Suprema, y ahorita estamos viendo nosotros esas consecuencias. Entonces, creo yo sí tengo una visión más esperanzadora. Yo sí creo que el cambio va a representar para el ciudadano de a pie un cambio, para todos nosotros un cambio, porque la gente va a sentirse empoderada de sus derechos y los va a poder ejercer, pero eso es un proceso histórico. No creamos que se reforma la Constitución y en un año está, para nada. Esto es un proceso que va a llevar décadas. Pero va a llevar décadas, ¿por qué? Porque llevamos 30 años y es evidente que las libertades políticas han aflorado, pero las libertades económicas no. Por lo tanto, entonces, esas libertades económicas van a generar más clases de conflictos, y esos conflictos deben ser resueltos en justicia y sobre todo ser resueltos conforme a la ley y la Constitución, respetando los derechos individuales, respetando el derecho de propiedad, respetando la igualdad, la libertad, etcétera. Entonces, esos son los temas aquí importantes. Aquí tenemos que desarrollar el texto constitucional. La ley de aguas, por ejemplo, que hablábamos con Karina antes de empezar el programa. El agua es el foco de conflicto más importante de este país. Y nosotros vemos ahorita que ni siquiera se le está poniendo atención a eso, y grandes empresarios pueden cambiar ríos cuando se les da la gana. ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema de justicia es ineficiente dentro del país, en los departamentos, porque es ineficiente en la capital. Si nosotros nos damos cuenta, en la ciudad de Guatemala hay un montón de edificios, pero todos hacen su hoyo, ¿verdad? Y hacen su pozo propio. ¿Qué está sucediendo? Estamos promoviendo la autogestión, estamos en el autogobierno, no hay una planificación urbana, etcétera. Todos esos conflictos nos van a estallar. Este alcalde que hemos tenido ha generado un hervidero de causas de conflicto para dentro de 20 años impensables. Y lo tenemos. Entonces el sistema de justicia debe responder a esas necesidades. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Balcells. Licenciado Aquiles Fayase. Yo quiero estar 100% de acuerdo y también agradecer el elogio que acaba de hacer el licenciado Balcells con respecto al reconocimiento de que esta primera generación que nació, creció y se educó bajo el amparo de la actual Constitución Política de la República es la primer generación en la historia de Guatemala que crece creyendo que tiene derechos y sabiendo que puede defenderlos. Eso de por sí es lo que mi planteamiento ha sido en todos los foros durante 30 años, es el traslado generacional del beneficio del cambio Y del poder. Si logramos ya una generación que considera que es normal protestar, que es normal participar y que es normal exigir sus derechos, de tal manera que ahí ya hay un triunfo de la Constitución, el cual no debe de ser trastocado. Ya el mismo tema del triunfo del empoderamiento de la primera generación nacida bajo esta Constitución, solo ese hecho nos debe de poner a pensar en el, digamos, argumento trillado de los grupos interesados de que ya es tiempo de cambiar la Constitución. No es así. Al contrario, después de 30 años y una generación completa habiendo nacido, creado y crecido y educada sobre sus derechos y sobre la protección de los mismos por la Constitución, debe de estar segura absolutamente que estos derechos no van a cambiar, que estos derechos son para siempre, que son una cosa permanente, inmanente e inmutante. El derecho humano a poder ser sí mismos. Me llama la atención que no hemos tocado el tema de lo que es el procedimiento que debe de seguirse una vez esto salga del Congreso. Y creo que ahí tal vez me voy a pasar hasta el tiempo un par de minutos, pero el artículo 280 de la Constitución
requiere que se apruebe por 2/3 partes, o sea, 105 votos, las reformas, todas y cada una de ellas. Y luego no van a entrar en vigencia hasta que sean ratificadas en una consulta popular, según el artículo 173 de la Constitución. En los procesos de reforma anterior, en el 94 y 99, el Congreso le dio trámite a la reforma como que si se tratara de una iniciativa de ley común. Es decir, los jefes de bloque la programaron en el orden del día y en el pleno, luego de leer la exposición de motivos y considerandos, y se decidió trasladarla a la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales. En el 99 incluso se integró la Comisión Multipartidaria Extraordinaria para conocer las reformas. De esto no está sucediendo nada. Es decir, el procedimiento que se está siguiendo en este entonces es un procedimiento donde la agenda legislativa le está asignando los días miércoles y está trabajando sin escuchar al resto de la sociedad. De nuevo aquí entramos en conflicto porque yo considero que en el año 99 los diputados consideraron necesario modificar y ampliar la reforma. Es decir, se arrogaron un poder constituyente que iba más allá de su función de poder constituido. Y es por eso que yo atribuyo a uno de los fracasos de la reforma del 99, que es cuando se intentó incorporar los cambios de los acuerdos de paz dentro de la Constitución Política de la República. En ambos casos las reformas fueron conocidas en 3 lecturas en el Pleno. En el 94 y en el 99 el Congreso aprobó un acuerdo que facultó al presidente del Legislativo a solicitar al Tribunal Supremo Electoral que convocara la consulta popular, lo que dio origen en ambos casos a que el TSE, a través del decreto de convocatoria a consulta popular, estableciera los mecanismos concretos, aquí el truco, concretos de aplicación de la normativa electoral. Sin embargo, hay que hacer notar que previo a la consulta popular de 1999, el expediente 931-98 de la Corte de Constitucionalidad, en una consulta que le hizo el Congreso, dictaminó que las preguntas que se realicen al pueblo por medio de la consulta popular deben de agruparse por temas o títulos diferenciados. Esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad impide de antemano que vayamos a votar por un simple sí o por un simple no. Y asimismo señaló que la consulta requiere de la previa, suficiente y comprensiva información que debe darse a la población para que concurra al acto electoral con pleno conocimiento de su propósito. Es decir, esta consulta popular debe de estar bien informada la población y no solo puede estar desinformada por una campaña política de sí o sí no. Y lo último es la consideración de que el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral del año 96 consideró que la reforma constitucional era el acto indispensable para la construcción del modelo de Estado que apuntaban los acuerdos de paz firmados en el 96. En dicho acuerdo, en congruencia con el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército, con el propósito de mantener garantías y establecer nuevas en la solución de conflictos, el acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas planteaba el reconocimiento del derecho consuetudinario, o sea, el derecho indígena, así como el fortalecimiento de las normas tradicionales de convivencia y de los mecanismos de resolución de conflictos. La conclusión de esto quiere decir que los cambios que hoy pretendemos hacer a la reforma constitucional ya fueron tratados y ya fueron votados en el año 99 con respecto a la reforma constitucional del 1999. Y por lo tanto aquí cabe preguntar
a mi distinguido colega abogado, si el principio de cosa juzgada aplica, pues ya las propuestas que están en la mesa el día de hoy ya fueron incorporadas en una reforma constitucional y ya fueron rechazadas por el pueblo. ¿Hasta cuándo tenemos que preguntarles? Muy bien. Se nos agotó el tiempo, pero como le hizo una pregunta al licenciado Balcells antes de terminar, pues tiene 2 minutos para poderle contestar. Es completamente distinta. De hecho, no podríamos pensar así, porque entonces el tema de derechos sociales ya no se podría tocar, Aquiles, y entonces se cae el punto tuyo de que la reforma debe ser más amplia. No, sí, se votó que no. Sabemos todas las razones, ¿verdad? Eso no importa, las razones políticas. Aquí es una propuesta completamente nueva. Aquí hay una propuesta precisamente de hacer que estos ciudadanos que han nacido bajo el amparo de esta Constitución hagan efectivos sus derechos. Tú bien lo dijiste. Aparte es tener derechos, pero aparte es hacerlos efectivos. Guatemala tiene el problema de que no puede hacer efectivos. Aquí, chocar. Aquí en la Roosevelt, que aquí estamos, tener un accidente de tránsito se vuelve un proceso interminable y es un proceso impune. Así de sencillo. No existe procedimiento para resolver conflictos de tránsito. Entonces imaginemos nosotros, si no hay un procedimiento de tránsito, lo que puede pasar con los grandes problemas, ¿verdad? Tenemos que hacer, ¿este país va a cambiar? Sí, solo sí, el ciudadano hace efectivos sus derechos frente a los abusos del poder. Y para eso se necesita un sistema judicial fuerte, independiente, republicano y democrático. Y eso es lo que tratamos de hacer. Muy bien, muchísimas gracias. El uso de la palabra para terminar con sus conclusiones sería para el licenciado Richard Shaw. Gracias, Karina. Amigos televidentes, amigos panelistas, muy amables por habernos acompañado el día de hoy. Definitivamente vemos que las reformas constitucionales tienen un espíritu positivo de querer mejorar de alguna manera la situación del sistema de justicia en Guatemala. Pero es un experimento peligroso, considerando que en algunas partes, como Colombia, este experimento ya se está implementando y que no ha sido de un resultado tan feliz. Además, es de meditar profundamente el hecho de que las personas que tienen en sus manos estas reformas constitucionales son diputados que se encuentran tomando decisiones bajo la presión y bajo la sombra de un acoso judicial. Son personas y políticos que están atemorizados por posibles investigaciones, lo cual nos podría hacer dudar acerca de la idoneidad y de su capacidad para tomar este tipo de decisiones tan importantes. Por otro lado, bien mencionaba el licenciado Alejandro Balcells el hecho de que hay leyes ordinarias que requieren una atención primaria, como la ley de aguas, como la ley de la competitividad, como la revisión a la ley de la minería, y que todo este proceso de reformas constitucionales están desviando la atención, y mientras acá se están discutiendo y espesando el aire con discusiones bizantinas, como él mismo dijo, la impunidad sigue campeando en los llanos de nuestra patria, sin agua, contaminándose y con los grandes monopolios haciendo lo que les dé la gana. Me da miedo que estemos frente a una estrategia de gatopardismo en el cual todo quiera cambiar, pero para que siga igual. Además, le vamos a dejar la última palabra a una sociedad, a un pueblo que está lastimado con hambre, con inseguridad y que desconoce la profundidad de estos cambios y que va a ser víctima, el licenciado Balcells, el licenciado Fayase, de la mejor propaganda, ¿verdad? Me da miedo esto. Siento de que el Congreso actual y los congresos que están por venir le deben a Guatemala desarrollar la actual Constitución, porque la ley del agua está planteada, la ley de la competitividad está planteada, romper los monopolios está planteado. Hay mucha hambre, mucha inseguridad. Yo creo que de alguna u otra manera, como dicen algunos, primero tenemos que darle prioridad a la seguridad alimenticia, a la seguridad social, a la seguridad económica del país.
pero es loable este esfuerzo y por algún lado tenemos que empezar, porque también el organismo judicial es un cuello de botella. Ojalá, a mi criterio, podamos ampliar estas reformas, si es que se van a dar, a temas más profundos y que impactaran también el sistema económico del país, para que no solo cambiáramos el sistema de justicia, sino que también la forma económica de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias a los panelistas, licenciado Aquiles Fayase, licenciado Alejandro Balcells, gracias Richard, gracias a los empresarios cableoperadores que hacen posible este tipo de foro. Yo me quedo con unas interrogantes. Si alguien pierde el pulso del control judicial, ¿quién lo va a ganar? ¿Otros de los mismos? Yo me quedo con esa. Yo sé que esto va a dar para más y el tiempo se nos agotó, pero ¿quién lo va a tomar? Yo sigo insistiendo que no hay una justicia real si no hay justicia social. Esa sí ya no se puede seguir postergando, porque la gente, como bien ya se repitió aquí, necesita agua, necesita alimento, necesita no ser víctima de nuestros monocultivos y por supuesto no ser víctima de ese maldito, intocable modelo de desarrollo económico. Bendiciones a ustedes, gracias panelistas, nuevamente gracias Richard, sigan en sintonía con la programación regular.